¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto video de repaso de conceptos de bachillerato. Estamos haciendo una lectura comentada de un material preparado para alumnos que van a comenzar la carrera de profesorado de matemática y bueno, lo compartimos por si a alguien le sirve. Hoy toca estudiar algo acerca de los números reales. El conjunto de los números reales tiene una estructura algebraica, es decir, se pueden definir ciertas operaciones en el conjunto de los números reales que cumplen ciertas propiedades que tienen el nombre de cuerpo, es decir, un conjunto de números o de elementos con algunas operaciones que tienen ciertas propiedades se llama cuerpo en álgebra. Eso lo van a ver seguramente con más detalle, hoy simplemente lo estamos viendo por arriba. Si pensamos los números reales, podríamos conceptualizarlo como el conjunto numérico que permite asociar cada punto de una recta con un número, ¿no? Si yo tengo una recta y en esa recta tengo un punto y le asocio el número 0 y otro punto de la recta le asocio el número 1, el conjunto de los números reales permite asociar cada punto de la recta con un número real. Por ejemplo, si yo solamente contara con el conjunto de los números naturales, podría tener un punto asociado al 0, un punto al 1, acá tendría un punto correspondiente con el 2 y así manteniendo la distancia el 3, etc. Y por decirlo de alguna manera me quedarían muchos puntos de la recta que no se corresponden con ningún número. Si agregara los enteros, ahí tendría el menos 1, el menos 2, pero todos estos puntos no tendrían ningún número correspondiente, es decir, no podría establecer una relación entre todos los puntos de las rectas y el conjunto de los números naturales o el de los números enteros. Uno pensaría que con las fracciones esto se soluciona, yo que sé, por ejemplo acá si tuviera un medio estaría acá, un cuarto estaría acá, 3/4 estaría por acá, y si ahí vos pensás en todas las fracciones, todos los números racionales, hay millones, infinitos puntos que se corresponden con los números racionales y sabemos desde el liceo que entre dos racionales siempre hay un racional y acá vas agregando puntos correspondientes a números racionales y uno podría pensar, bueno, en algún momento voy a completar la recta y la realidad es que no. Aunque yo ubicara en la recta, obviamente son infinitos, no habría forma de hacerlo, ¿no? Pero si conceptualmente yo pensara que están ubicados en la recta todos los números racionales, seguiría habiendo en la recta puntos vacíos, puntos que no se corresponden con ningún número. Por ejemplo, ya vimos el número raíz de 2, que es 1,41, bla, 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 y tiene infinitas cifras, eso lo vimos en el primer video, estaría por acá. El número pi, que es 3,14 y sigue, ¿no? Todos esos números irracionales pertenecen al conjunto de los números reales y se acepta que ese conjunto de números racionales con los irracionales completan toda la recta. Entonces, ese es un poquito el concepto de lo que son los números reales. Ahora, matemáticamente, para fundamentar esa estructura, lo que se hace es elegir algunas propiedades como base y demostrar otras propiedades como teoremas. Esas primeras propiedades que uno acepta como punto de partida para poder empezar a deducir otras propiedades son los que se llaman axiomas y conceptos primitivos y toda esa estructura que seguramente ustedes van a estudiar en Fundamentos de la Matemática. Entonces vamos a leer un poco este material y nos quedamos con esta idea, que estamos apuntando a conceptualizar o a dar un fundamento de este grupo o este conjunto numérico que son los números reales, que son los números que completan, por así de alguna manera, la recta, asociando cada punto de la recta con un número. ¿Ah? Bueno, dice así, probablemente el lector conozca, voy a borrar un poquito acá, probablemente el lector conozca a los números reales y muchas de sus propiedades, como por ejemplo, que todo número real multiplicado por 0 da 0, que el producto de números reales negativos es un número real positivo. Lo que quizás desconozca es que todas las propiedades de los números reales se pueden deducir aceptando unas pocas llamadas axiomas. Entonces, los axiomas son algunas propiedades que se aceptan sin demostrar
que a partir de ellas yo puedo demostrar todas las otras propiedades que también se conocen. ¿Ah? Es como para dar una estructura, un orden lógico al conocimiento que se tiene de cierta rama de la matemática. Las teorías axiomáticas en la matemática tienen su origen aproximadamente en 300 a.C. con el matemático Euclides de Alejandría, cuando éste publica su obra Elementos, una colección de 13 libros en los que son tratados diversos tópicos de matemática y en especial de geometría. En dicha obra, luego de 23 definiciones, aparecen 5 axiomas relativos a la geometría plana y diversas proposiciones que pueden deducirse a partir de dichos axiomas. Esta palabra deducir es muy importante en matemática, es cuando uno de alguna suposición inicial, que normalmente se llaman hipótesis, que quiere decir poner debajo, ¿no? Algo que uno supone verdadero, puede deducir mediante argumentos lógicos otra afirmación que es lo que se conoce como tesis, un teorema reconocido. En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que ustedes conocen como teorema de Pitágoras. Bueno, acá hay una hipótesis, que es que el triángulo es rectángulo, y hay una tesis, que es que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso se puede demostrar partiendo de esta suposición de que el triángulo es rectángulo, se puede justificar que sumadas las áreas de estos dos cuadraditos te da el área de este cuadrado acá. Eso es un ejemplo de un teorema, por mencionar uno que ustedes conocen bastante bien del liceo, ¿no? Entonces, Euclides lo que hizo fue tomar algunas propiedades básicas aceptadas como axiomas. Por ejemplo, una es que por 2 puntos del plano pasa una recta, eso es uno de los axiomas de la geometría, que uno diría, es obvio, pero en realidad no es tan obvio, porque es obvio si nosotros tenemos claro lo que es una recta, ¿no? Si nosotros no tuviéramos el concepto de recta más o menos incorporado, y para nosotros, por ejemplo, recta fuera una línea, no sería obvio que por 2 puntos yo puedo trazar una línea, porque podría trazar infinitas cosas así. Lo que pasa es que nosotros cuando pensamos en una recta no pensamos en cosas torciditas así, sino que pensamos en líneas derechitas. Y entonces ahí nos parece obvio que por 2 puntos pasa una recta. Bueno, y ahí podríamos pensar un montón de cosas. Pero la idea es que Euclides conocía bien la geometría, conocía bien todas las propiedades y pudo, en cierta manera, construir una estructura que le permitía, a partir de algunas pocas propiedades, que eran los axiomas, edificar un edificio lógico, digamos, donde todas las nuevas propiedades se basaban en las anteriores y eran deducidas lógicamente a partir de ellas. Y los nuevos conceptos se iban definiendo a partir de conceptos que ya se iban definiendo a partir de los conceptos primitivos. Bueno, una introducción un poquito larga, pero es importantísimo entender que muchas ramas de la matemática se organizan de esta manera. No es que se descubran de esta manera, tiene que haber un conocimiento profundo de todas las propiedades para llegar a ese trabajo de síntesis y darse cuenta de que todas esas propiedades se pueden deducir a partir de unas poquitas. Con los números reales pasa algo parecido. Bueno, los axiomas son supuestos iniciales que se entrelazan ciertos elementos no definidos, llamados elementos primitivos, como vimos algo de conjunto, ¿no? Elemento que no se definía. Los axiomas se aceptan sin demostración y son el punto de partida del desarrollo de una determinada teoría. Los axiomas y definiciones, junto con las reglas de la lógica usual, permiten enunciar nuevas propiedades llamadas teoremas, que son proposiciones demostrables a partir de los axiomas y sus consecuencias. Una vez que son establecidos los elementos primitivos y se enuncian los axiomas de una teoría matemática, todo lo demás debe ser definido y todas las proposiciones que se enuncien deben ser demostradas a partir de ellas. Desde los comienzos del siglo XX, los matemáticos han estado interesados en decidir cuáles son los axiomas y los teoremas de una determinada teoría matemática. Es decir,
cuáles son los supuestos y cuáles son las propiedades que son consecuencia de estos supuestos. Esa es la pregunta de fondo, ¿no? En la formalización de una teoría. Ha llevado años decidir qué propiedades pueden ser consideradas axiomas y cuáles teoremas. En la actualidad, dentro de la axiomática de los números reales, se distinguen tres axiomas que son el axioma de cuerpo, que reúne las propiedades asociadas a la igualdad, el axioma de orden, que trata de las propiedades relacionadas con la desigualdad, mayor o menor, ¿no? Y el axioma de completitud, que permite marcar la diferencia entre los números racionales y los números reales. Algo de lo que comentamos un poquito, que los racionales no llenan la recta y los reales sí. Y por eso el nombre completitud, ¿no? Ya sugiere un poquito eso. Con este conjunto de axiomas se pueden deducir todas las propiedades de los números reales. Bueno, vamos a bajar un poquito acá. Borramos las rayitas, dice, no es el cometido de este curso establecer el sistema axiomático que caracteriza a los números reales, pero sí establecer las principales propiedades que permiten trabajar con ellos de forma ágil. ¿Ah? Como les decía, en el curso de fundamentos probablemente van a ver esto en profundidad, van a demostrar algunas de las propiedades. Acá simplemente es una revisión como para entrar en calor y no llegar de frío a ver esos conceptos que son un poquito duros o abstractos, ¿no? Bueno, el cuerpo de los números reales. El axioma de cuerpo de los números reales acepta el hecho de que existe un conjunto no vacío, llamado R, el cual llamamos conjunto de los números reales, y en el cual se definen dos operaciones, adición y multiplicación, las cuales verifican ciertas propiedades. Vieron que acá existe un conjunto que es no vacío, quiere decir que por lo menos tiene un elemento, y que en ese conjunto se pueden definir dos operaciones y que esas operaciones cumplen determinadas propiedades. ¿Ah? Este axioma hace referencia a dos operaciones, las dos operaciones más elementales que pueden realizarse entre los números reales, y enuncia las propiedades algebraicas básicas o propiedades de operatoria entre ellos. ¿Ah? Entonces, acá lo que vamos a ver cuáles son las propiedades que se acepta sin demostrar que cumplen la suma y el producto. ¿Ah? La adición de números reales se simboliza por el signo de más tan conocido y asocia a cada par de números reales A y B un único número real denotado por A más B, llamado suma de A y B. En este caso, A y B se llaman sumandos. ¿Ah? Por ejemplo, el número real 2 con el número real 3 sumados me dan 5. Entonces, el 2 y el 3 se llaman sumandos y el número real 5 se llama suma de estos dos números. Entonces, lo que dice esta propiedad o este axioma es que existe esta operación en un conjunto llamado los números reales que todavía no sabemos quiénes son, pero que esa operación se puede definir en los números reales. Es decir, que la suma de dos números reales me da un número real. Las operaciones son relaciones, las operaciones binarias, que toman dos elementos de un conjunto, ¿no? Y le asocian un único elemento de ese mismo conjunto. ¿Ah? Por ejemplo, la suma en el conjunto de los naturales es una operación, porque si yo tomo dos números naturales cualquiera, la suma de ellos me da también un número natural. Bueno, y el producto, que anotamos con el puntito, en algunos libros o antes en la escuela usamos la X, ¿no? Y dice, asocia a cada par de números reales, ahí ve un único número real denotado de esta manera, ¿no? A por B, o a veces AB, sin nada en el medio, llamado producto de A por B. En este caso, A y B se llaman factores. Esto es algo importante también, que hay cierta sutileza. Cuando sumamos, los términos de la suma, ¿no?, se llaman sumandos, y hablamos de términos. Y cuando multiplicamos, hablamos de factores. ¿Se acuerdan esa frase de la escuela? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, cuando pensamos en factores, pensamos en un producto. Cuando pensamos en términos, pensamos en suma o resta, ¿no? Pero básicamente hay una diferencia entre factor y
término. La adición y multiplicación cumplen las siguientes propiedades cualesquiera sean los números reales A, B y C. Entonces, la propiedad conmutativa, básicamente lo que te dice es que el resultado de la suma no depende del orden, ¿no? Es A más B igual a B más A. Y en el producto también la cumple, A por B, B por A. Esta es la que decíamos, el orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa, una cosa interesante es que cuando nosotros sumamos de a 2. La suma es una operación binaria. Pero si vos tenés 2 más 3 más 5, si vos tuvieras 5 sumando, lo que dice esta propiedad es que, no sé por qué puse 0, es que da lo mismo hacer 2 más 3, que esto te da 5, y a eso sumarle el otro que te da 5, esto da 10, da lo mismo que si vos haces 2 más 3 más 5, ¿no? 3 más 5 es 8, sumado con 2 te da 10. Es decir, el resultado, sea cuales sean los tres valores, da lo mismo independientemente de cuáles dos términos vos asocies primero o multipliques primero. No altera el resultado del producto ni de la suma, el orden o la prioridad, mejor dicho, que vos le des a la operación. ¿Ah? Propiedad de neutro. Propiedad de neutro. Dice así. Existe un número real representado por 0, llamado neutro de la suma o neutro aditivo, que cumple la siguiente propiedad. El 0 es un elemento que sumado a cualquier real te da el mismo real. Por eso el nombre neutro, no altera el valor, digamos así. Vos sumás 0, te queda lo mismo. 8 más 0 es 8. Tanto si vos lo sumás a la derecha como si lo sumás a la izquierda. Ya que la suma es conmutativa, da el mismo resultado. Estas cosas que parecen tan obvias, lo digo ahora, cuando ustedes vean en fundamentos otras estructuras algebraicas, van a ver que no siempre las operaciones son conmutativas y no siempre da lo mismo operar a la derecha o operar a la izquierda. Eso lo van a ver más adelante. Por eso hay cosas que parecen tan obvias, pero en realidad son obvias porque ya estamos muy acostumbrados a trabajar con los números reales. Existe un número real representado por 1, que es otro que el 0. Y acá es una cosa interesante, ¿no? Que los números reales por lo menos tienen que tener dos elementos, el 0 y el 1. Es un conjunto no vacío, pero que ya estamos viendo que tiene que tener el 0 y el 1. Se llama unidad, es neutro del producto o neutro multiplicativo que cumple que 1 por A es igual a por 1 y me da A, cualquiera sea el número real. Propiedad de opuesto simétrico. Para cada número real A existe un único número real simbolizado por, y acá leemos menos A u opuesto de A, ese signo de menos, que cumple con la siguiente propiedad, que A sumado con el opuesto de A te da 0. Acá yo quiero aclarar algo, este signo de menos, cuando está usado así se lee opuesto, pero a veces usamos el mismo signo para representar la resta y esto genera mucha confusión. El signo de menos a veces se usa para un número negativo, a veces se usa para lo opuesto de un número y a veces se usa para la resta. Eso daría para un videito aparte, ¿no? Pero tenemos que tener bien claro para qué lo estamos usando. Acá no significa que A sea un número negativo, simplemente me refiero al opuesto. Por ejemplo, si yo hablara del opuesto de un número A y A fuera el número menos 3, el opuesto de A es 3. Entonces no tiene nada que ver con que sea un número negativo o positivo. Además, por ahora ni siquiera sabemos quiénes son los números reales, ¿no? Solo sabemos que hay un opuesto. Pero ya estoy dando ejemplos de cosas conocidas como para ayudar a aterrizar estas cosas. Propiedad de inverso. El inverso tiene que ver con el producto. Opuesto tiene que ver con suma, inverso tiene que ver con producto. Y el axioma dice que todo número real distinto de 0 tiene un inverso, que lo anotamos así, con un A a la menos 1, llamado inverso de A. ¿Y cuál es la propiedad que cumple el inverso? Que multiplicado por A me da el neutro del producto, que es 1. O sea que el opuesto es un número que sumado con A me da el neutro de la suma, eso es el opuesto, y el inverso es un número que multiplicado por A me da el neutro del producto, que es el 1.
son propiedades muy parecidas. Una gran diferencia es que todo número real tiene opuesto, pero no todo número real tiene inverso. Hay un número real, que es el 0, que no tiene inverso. El axioma lo dice así, todos menos el 0. Otra propiedad muy conocida es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. El viejo y querido este por este por este. Es decir, el resultado del producto de un factor por una suma de dos términos es igual que si vos multiplicás a por b y le sumás a por c. Esta propiedad a veces la usamos al revés, digamos en el otro sentido, y llamamos sacar factor común. Es decir, si vos tenés una suma de dos términos y en esos términos se repite un factor, vos podés escribir esa suma como un producto del factor repetido por la suma de los factores que quedan. Por ejemplo, para un ejemplo, si vos tuvieras x al cuadrado más 3x, vos esto lo podés escribir como x por x más 3. Esto seguramente lo han hecho muchas veces. X al cuadrado es x por x, entonces acá vos tenés el factor x, acá tenés 3 por x, vos sacás ese factor y adentro del paréntesis, ¿qué pones? Lo que te queda acá, x más el 3. ¿Ah? Bueno, ese es el axioma. Ahora, esas propiedades del axioma que se aceptan sin demostrar, a partir de esas propiedades se pueden demostrar un montón de otras propiedades que ya no es necesario aceptarlas. Hay una deducción, que no la vamos a hacer en esta revisión, pero que en el curso de fundamentos normalmente alguna se demuestra, que justamente a partir de este axioma y de estas propiedades que enuncia el axioma se pueden deducir estas otras. Dice así, las propiedades enunciadas en el axioma de cuerpo permiten demostrar propiedades tan conocidas por el lector como la siguiente. Propiedad cancelativa de la suma. Si A más B es igual a A más C, entonces B igual a C. Vamos a hacer esta sola a modo de ejemplo, ¿no? Vos tomás esto como hipótesis. A más B es igual a A más C, ¿no? Entonces, se podría demostrar, usando las propiedades del axioma, demostradas en el axioma de cuerpo, que esto implica que B tiene que ser igual a C, ¿no? Creo que esto es más o menos así, ¿no? Si vos decís A más B es igual a A más C. Ahora, si A es un real, existe el opuesto de A. O sea que yo puedo sumar de los dos lados el opuesto de A. A más C más el opuesto de A. Existe ese número real y yo lo puedo sumar de los dos lados. Como es una operación, si esto es igual a esto, si esto era igual a esto, si a los dos les sumo el mismo número real, el resultado tiene que ser el mismo, porque eso es una operación. Si no, no sería operación. No te puede dar dos resultados distintos si vos sumás dos términos iguales, ¿no? El resultado es único, porque es una función. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle. Ahora, la propiedad conmutativa, bueno, acá esto es una ensalada de propiedades, ¿no? Pero acá yo podría decir que da lo mismo hacer A más B más el opuesto de A, asociar estos dos términos, y acá esto es lo mismo que hacer A más C más el opuesto de A, ¿no? Y como se cumple la propiedad conmutativa, yo acá puedo dar vuelta. O sea que sería A más el opuesto de A más B, así, ¿no? Puedo asociar esto, va a ser igual a A más el opuesto de A más C. Lo que hice fue usar la propiedad asociativa para decir que esto es lo mismo que hacer esto, estos dos primeros. Después usé la conmutativa para dar vuelta, hablando en criollo, el opuesto de A y el B. Y voy a usar la asociativa de nuevo para decir que es lo mismo sumar estos dos primeros que sumar estos dos. A más el opuesto de A, sumar esto primero más B, es igual a A más el opuesto de A más C. Y usando la propiedad de neutro, A más el opuesto de A, esto es 0, más B es igual a 0 más C. Y la propiedad de neutro dice, usando la propiedad de opuesto, esto da 0.
y usando la propiedad de neutro, 0 más b es b y 0 más c es c. Bueno, este tipo de cosas es medio engorrosito, pero básicamente usando estas propiedades que enunció en el axioma de cuerpo, uno puede demostrar estas otras que son tan conocidas y tan usadas. Por ejemplo, si decimos 3x más 4 es igual a, yo qué sé, a 4, acá tachás, ¿no? Decís 3x igual 0. Cosas así, hemos hecho todo, 2x más 3a igual 5x más 3a, no sé qué. Entonces vos ves algo que está repetido, un término que se repite a la izquierda y a la derecha, y lo tachás. Bueno, esa es la propiedad cancelativa. Después el producto de la cancelativa es casi igual, solo que hay que tener cuidado de que A sea distinto de 0. Pero si vos tenés un mismo factor repetido de los dos lados de la igualdad, si no es 0, lo podés cancelar. Por ejemplo, si yo tuviera 2x es igual a 2x cuadrado, yo podría tachar el 2 y decir, bueno, x igual a x cuadrado, ¿no? Cualquier factor que se repita, siempre que no sea 0, lo puedo cancelar. Y la propiedad de absorción, que todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Ah? Esta también se puede deducir a partir de los anteriores. Dados dos números reales A y B, llamamos diferencia o resta. Bueno, esto ya lo vamos a dejar por acá. Sería para el video que viene cómo se define diferencia. ¿Ah? Entonces, lo que vimos hoy es que los números reales son un conjunto que tiene un montón de propiedades, pero que esas propiedades se pueden ir demostrando y deduciendo a partir de algunas propiedades que uno acepta como básicas. Lo que vimos hoy es el primer axioma, que es el axioma de cuerpo, que enuncia la existencia de dos operaciones, que son la suma y el producto, que cumplen ciertas propiedades, y a partir de esas propiedades se demuestran muchas otras. ¿Ah? Nos vemos en el próximo video. Ahí sí vamos a definir otras operaciones, también de los números reales, pero que se definen a partir de estas dos que se enuncian en el axioma de cuerpo. Nos vemos. Chao.